La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, trabaja en 10 macrocasos. Esto es que investiga, esclarece y sanciona a los máximos responsables de los hechos más graves cometidos en el conflicto armado en Colombia. Las víctimas tienen un lugar importante en estas audiencias y los comparecientes son llamados a rendir cuentas. Entre estos 10 macrocasos se encuentran los crímenes contra pueblos y territorios étnicos, las retenciones ilegales realizadas por las FARC-EP, la victimización de miembros de la Unión Patriótica, los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos, entre otros. Al 17 de febrero de este año, la JEP había realizado 310 audiencias, había recibido 978 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado y había recibido 129 versiones de aporte temprano a la verdad. Esto solo para dimensionar el arduo trabajo que adelanta la JEP en la misión que tiene de administrar justicia y así contribuir a esta transición hacia la paz en el país. Para conversar sobre la relevancia de estas audiencias en clave de justicia restaurativa, hemos invitado a Ivonne Díaz. Ivonne es filósofa y magíster en filosofía. Cuenta con estudios de especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario y es investigadora y coordinadora del área de regionalización de justicia. Ivonne, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Mariana, a este espacio del IEPRI, donde siempre es supremamente interesante estar conversar sobre los temas de coyuntura e interés nacional. Muchas gracias por la invitación. En una reciente columna que escribiste para el diario El Universal, señalabas que, y aquí me permito citarte, las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad dirigidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, además de ser parte de la fase judicial dialógica, tienen objetivo moral de fondo: impulsar un diálogo público sobre los crímenes cometidos en los que, además del ofensor, reconozcamos como sociedad que la violencia nos alcanzó a casi todos y por tanto debemos comprometernos en fundar una comunidad que resuelva sus conflictos de manera pacífica. Quiero que comencemos por ahí, Ivonne. ¿Consideras que estas audiencias sí han impulsado ese diálogo público? Y si no, ¿qué nos falta para llegar a él? Yo personalmente estoy convencida de la importancia que tienen, en principio, el trabajo y la función que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz de, como fin último, promover la reconciliación nacional. Es decir, además de promover la verdad y la justicia, como a través de la verdad y la justicia se construye un camino y un canal para poder eventualmente reconciliarnos como sociedad. Y justamente las audiencias de reconocimiento de responsabilidades están justamente abocadas a presentar ante la audiencia nacional lo que ocurrió en el conflicto armado a partir de el reconocimiento de responsabilidades en este caso, de los victimarios. El hecho de que esto se transmita en horario hábil, donde todo el mundo, niños, niñas, adolescentes, adultos, funcionarios públicos, trabajadores, decir, todos los actores que nos encontramos inmersos en la sociedad, tenemos acceso libre a este tipo de episodios, a este tipo de audiencias. Definitivamente tiene que impulsarnos a poder dialogar en torno a esto. Después de cada audiencia, yo recuerdo, por ejemplo, la audiencia del exsecretariado de las FARC y cómo en el marco de esa audiencia nos puso a hablar, creo que en los medios de comunicación, en las redes sociales, con personas en la calle y demás. Estábamos permanentemente conversando sobre esto que ocurrió y que al menos no teníamos acceso de primera mano a esos hechos que contaron los victimarios. En ese sentido, ya desde ahí está provocando un diálogo en la sociedad en el que nos percatamos de que, en efecto, como lo mencioné en la columna, de alguna manera la violencia nos alcanzó a todos. ¿Por qué? Porque hay algunos que estuvieron directamente involucrados en esos hechos,
que son, por supuesto, las víctimas y los victimarios, el Estado, ¿cierto? Pero también la sociedad civil, los académicos. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño un artículo de la profesora María Teresa Uribe de Hincapié de la Universidad de Antioquia, donde cuestionaba, por ejemplo, el papel de los intelectuales y cómo los intelectuales y los académicos, por ejemplo, también tenían algo que ver en esa narrativa que se desarrollaba en el marco del conflicto armado. Entonces, al ver esas confesiones, narrativas, el proceso también de reconocimiento que tiene el victimario, el excombatiente en medio de esas audiencias realmente es impactante. Y creo que todo ese conjunto de narrativas, no solo narraciones de hechos que ocurrieron, sino también el proceso mismo que vive la persona que está narrándolo, la reacción que tiene en las víctimas, el papel, el rol que tiene los jueces, la magistratura, en medio de esa situación en la que no se sabe en la que no se sabe concretamente qué va a pasar. Es decir, por más que se haga una especie por más que se haga como una especie de orientación de de cómo va a ocurrir la audiencia, finalmente hay situaciones, emociones en las que no se sabe qué va a ocurrir. Y como me dijo un líder social de Montes de María, cuando uno está hablando con los que se supone que son improbables, que ya aquí uno da un paso más allá y uno dice, es probable hablar con el otro, con el que en algún momento nos pensamos enemigos, la palabra nunca regresa vacía. Y en ese sentido, ahí hay una transformación social supremamente importante que al menos si quizás no se logra en toda la sociedad, yo creo que ganamos mucho el hecho de que en varios sectores de esa sociedad se incentive a este diálogo que antes no teníamos. Entonces, como para contestar la pregunta, yo creo que sí ha provocado ese diálogo nacional en torno a los hechos que ocurrieron en el pasado. Creo que nunca vamos a dejar de sorprendernos de lo que ocurrió, aunque tengamos un acumulado importante de lo que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria Histórica, lo que fue la CNR, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Es decir, por fortuna, tenemos muchos datos históricos de lo que ocurrió. Nunca vamos a dejarnos de sorprender de las cosas que ocurrieron porque siempre hay nuevas cosas, detalles que no sabíamos y que este conflicto ha sido tan largo, con tantos actores, con tantos matices, en los que cada vez vamos como acercándonos un poquito más a construir ese rompecabezas que tiene tantas fracciones y que ahí poco a poco como sociedad intentamos acercarnos a ese entendimiento. Entonces, sí, yo creo que sí lo ha logrado. Por supuesto, siempre va a faltar más para poder concretar un poco más ese diálogo, pero yo creo que ya las primeras piedras están puestas. En esta columna también señalas que la JEP estableció que el reconocimiento en las audiencias debe ser restaurativo. En tanto, los ofensores no pueden justificar la gravedad de las conductas cometidas, deben reconocer el daño que causaron y mostrar voluntad de repararlo y no repetirlo. ¿Cómo podemos entender, Ivonne, qué es la justicia restaurativa? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su fin? ¿A quiénes se involucra o se interpela en estos procesos? En la misma columna yo cité un artículo supremamente interesante, corto, del magistrado Oscar Parra, donde de alguna manera amplía un poco esa noción de justicia restaurativa centrada justamente en las audiencias de reconocimiento. Y él habla, además de, digamos, este carácter restaurativo, habla de otros, digamos, de otros ítems fácticos, jurídicos y demás que tienen estas audiencias. Yo me centré solamente en este punto el elemento restaurativo. Y pues de lo que se trata justamente es de restaurar a la víctima, que la víctima esté en el centro de las audiencias. Y el hecho de que la magistratura esté allí como una especie de mediadores
para que en efecto eso se cumpla, estos requisitos o si se quiere criterios previos se cumplan, el hecho de que los victimarios digan la verdad, que no revictimicen, es decir, que no ofendan a la víctima y que por el contrario contribuyan a la verdad y contribuyan a ese proceso de restauración. Es lo que es una de las cosas que más me llama la atención porque es el rol que tiene en parte la magistratura de permitir de que en efecto eso ocurra. Por eso es tan importante las intervenciones que la magistratura hace antes, durante y después de las audiencias, porque está allí justamente estableciendo o sea, no diciéndole qué decir al victimario o al ofensor, sino más bien de procurar de que la senda de la verdad pueda llegar a buen puerto y que no se tergiversen los hechos y demás. Entonces, bueno, la justicia restaurativa es un tipo especial de justicia. La JEP es un tribunal especial en el que contribuyen o, digamos, se encuentran inmersos no solamente digamos, aparte, por decirlo de alguna manera, donde están las víctimas, donde están los ofensores y donde está la magistratura, sino que también a nosotros como comunidad también nos interpela, ¿no? Como lo mencionábamos en la pregunta anterior, la forma en cómo la comunidad, en cómo la sociedad recibe, pero también es cierto de que eventualmente muchas de las medidas que va a terminar estableciendo la JEP en las sentencias, en los TOGAR, etcétera, en las medidas que van a ocurrir posteriormente a estas audiencias, debe haber un involucramiento de la comunidad. Es decir, no es un asunto solamente del ofensor y la víctima, sino también que tiene que tener un impacto en la comunidad donde estos hechos ocurrieron y en la sociedad, porque de lo que se trata es ampliar justamente el espectro de los hechos y en verdad demostrar que esto así como nos llegó a todos, así como nos impactó a todos, así también todas las personas tenemos que intentar contribuir a ello. Y por eso la víctima, el ofensor y la comunidad tienen un papel trascendental al momento de que se logre implementar las medidas que eventualmente que eventualmente la magistratura debe emitir en cada caso, que todavía estamos pues esperando cuáles serán, pero muy seguramente están en clave de construir sociedad, no de reconstruir ese tejido social que se perdió y que muchas veces no alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que se dañó en materia de confianza y en materia de tejido social. O sea, cuando hablamos de confianza, eso es una digamos, de las dimensiones más difíciles de construir entre dos o más seres humanos. Y por tanto, la reconstrucción de esos elementos es muy, muy difícil de reconstruir y por supuesto depende de muchos factores. Depende de que se tenga verdad, de que se tenga justicia y en ese sentido creo que la JEP va en esa búsqueda de buscar esos elementos restaurativos no solamente en la víctima y el ofensor, sino también en la comunidad en la que se desarrolló ese hecho, en la que se perpetró ese hecho y también por supuesto como sociedad. Ese es como un poco el gran reto que tiene la JEP. Afirmas también en esta columna, y acá te cito nuevamente, la sala ha priorizado los lugares, el lenguaje y las emociones dentro de estas audiencias. Háblanos, por favor, un poco más de esto. ¿Por qué es importante priorizar estos elementos en estos espacios? La mayoría de la gente, cuando, por ejemplo, se dieron las audiencias de justicia y paz, era muy difícil, por ejemplo, no sé, era muy difícil acceder a esos espacios. Por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión que las víctimas estaban como solas en un salón, queriendo hacer preguntas, pero esto era muy, muy complejo. O sea, es decir, por supuesto, Justicia y Paz tiene, y eso lo dice el magistrado Oscar Parra, si no estoy mal en ese artículo, pero o en otros escenarios, siempre, digamos, hay un valor agregado de lo que Justicia y Paz aportó
a todo este proceso, a lo que hoy la JEP está, digamos, elaborando y construyendo. Es decir, no lo está haciendo sobre la nada, lo está haciendo sobre elementos que en verdad está construyendo sobre lo construido. En lo que ocurre en este momento con las audiencias de reconocimiento con la JEP, de la JEP, es que justamente es como dar un paso adicional a la participación efectiva de las víctimas. La participación efectiva de las víctimas empezó con los informes, con la entrega de los informes. Cada organización de víctimas, sí, en general las organizaciones de víctimas o de representantes de víctimas, acompañantes y demás, apoyaron en esta tarea ardua de presentar informes. Estos informes se presentaron y luego en la apertura de los casos entran entonces las víctimas a continuar ese camino de la participación efectiva a través de la acreditación y por supuesto la acreditación lo que permite es que las víctimas después de presentar los informes participen en las audiencias, haciendo preguntas, etcétera. Pero no solamente lo interesante de las audiencias de reconocimiento es que las víctimas no solamente participan haciendo preguntas, lo cual es muy importante, interviniendo, digamos, de manera verbal en los espacios, sino que también lo hacen interviniendo, yo creo que en muchos aspectos, sobre todo en este aspecto simbólico. Uno, por ejemplo, observa las audiencias de los de falsos positivos, por ejemplo, y abre la audiencia la magistratura e inmediatamente, por ejemplo, entran las víctimas con plantas representativas de sus regiones, entran con fotografías de sus familiares, entran con pinturas, entran con una cantidad de simbolismos que hacen del entorno, realmente es supremamente difícil de describir lo que uno siente cuando entran en conjunto todos estos símbolos, porque, por ejemplo, en la de falsos positivos abrió un decimero, y ese decimero, cada frase la terminaba con digan la verdad y si no lo hicieron ustedes, digan quién. Cuando dicen eso de manera repetida, realmente es un asunto que, por ejemplo, a mí me pone muy emocionada, me emociona muchísimo esos elementos, porque, no, perdón, esa fue la audiencia de Mancuso. Eh, pero, pero es decir, como todas estas circunstancias tienen un aura simbólico que realmente permite poner en el centro a las víctimas, que la audiencia sea de las víctimas desde las preguntas, desde la forma en cómo los ofensores se dirigen a las víctimas, desde la forma en cómo se narran los hechos, desde la forma en cómo se ambienta el lugar con estos elementos simbólicos que realmente es impresionante y es una forma no solamente de participar en la audiencia, sino también una forma de reparación simbólica que se hace en el marco de estas audiencias. La ley de víctimas habla de un ítem que es la reparación simbólica, donde se desarrollan monumentos, donde se desarrollan museos históricos, de memoria histórica y demás. Pero este también, creo yo, puede contribuir a ese ítem de reparación simbólica que se da no necesariamente al final, y eso es una de las cosas más interesantes, sino que se está dando desde ahora, desde, digamos, desde el desarrollo de las audiencias mismas. Por supuesto, no todas las víctimas van a sentirse contentas ni reflejadas allí, y eso yo creo que también es importante no perderlo de vista. Es decir, hay víctimas que son críticas de algunas circunstancias y hay que también entenderlas y escucharlas, pero lo que se puede observar en el marco de las audiencias es que este elemento funciona muy bien y funciona muy bien en virtud de ese punto restaurativo o de esa orientación restaurativa que tienen estas audiencias. Y por último, para cerrar esta conversación, nuevamente sé que esta es una pregunta también muy amplia, pero ¿qué es lo que más rescatas, Ivonne, de la audiencia de reconocimiento de verdad en Dabeiba?
los casos 03 y el caso 04, audiencia en la que participaron 8 miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad por haber desaparecido y asesinado a 47 personas entre 2002 y 2006 y que fueron presentadas como bajas en combate. Y luego fueron inhumadas en el cementerio de Dabeiba, en el cementerio de las Mercedes. Y acá hago un paréntesis. La JEP podría también llamar como testigos a exfuncionarios del gobierno nacional, como el exministro en su momento de defensa Juan Manuel Santos y como el expresidente Álvaro Uribe, para determinar los máximos responsables en estos casos. Esa audiencia fue impresionante. em, que digamos, antes que detenerme en algún particular de la audiencia, yo creo que lo rescatable de esa audiencia fue lo que produjo en la opinión pública y creo que en la sociedad. Yo creo que a nadie le queda duda de que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron. Eso, por ejemplo, era un punto que antes se ponía en duda, que se ponía en duda la cifra, que se ponía en duda el nivel de injerencia del ejército, de las fuerzas militares en en ese horrendo crimen. Y yo creo que después de eso, ni siquiera, aunque con mucha, voy a decirlo así, aunque con mucha sorna, el expresidente Uribe finalmente lo reconoció, incluso a él le tocó hacerlo. A pesar incluso que en ese reconocimiento él se victimiza y le echa la culpa a los militares, cosa completamente paradójica y bueno, todos los calificativos que podamos darle a eso. Y en ese sentido, creo que la audiencia finalmente, si a alguien le quedaba alguna duda, incluso a un personaje como Uribe Vélez, ahora nadie, digamos, es muy difícil entrar en un negacionismo. Y yo creo que eso yo creo que es lo que rescato de la audiencia, que realmente reafirmó que fueron hechos que ocurrieron, que las víctimas son reales, que la cifra a la que nunca vamos a saber concretamente si hay un subregistro o hay, digamos, si hay más de eso o no, al menos es una aproximación del horror de que ese crimen tuvo en la sociedad y sobre todo en una institución como las fuerzas militares que tienen el deber de cuidar a los ciudadanos y en este caso pues ocurrió lo contrario. Entonces, si hay algo que tengo que rescatar de esas audiencias es justamente la reafirmación de que fueron hechos ciertos, que ocurrieron, que las víctimas son reales, que esto no es un asunto de manzanas podridas o de unos cuantos, sino que fue algo sistemático en el marco de esa institución, que había, digamos, unas normativas orientadas a dar bajas, ¿no? Y que definitivamente quien niegue esto está del lado incorrecto de la historia, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que para mí ese es el valor más importante que ha tenido las audiencias de falsos positivos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus reflexiones, tu análisis y recibe un saludo desde Bogotá.